está por acá. Me sale aquí página 7, pero... ¿Qué más arriba? Oye, disculpa, yo tengo el del ingeniero Rufino. Pueden utilizarlo también. El método para el ingeniero él no tiene problema con eso, ¿no? Sino con que resuelvan ustedes los ejercicios. El método en sí no cambia mucho, peor en conjunto, no es tanto. Más que todo es para funciones más adelante. Y bueno, en sus prácticos saber qué método utilizan, ¿no? Así que si me hacen una cosa en el práctico y otra cosa en el examen, ya saben que yo me doy cuenta, porque yo alguna vez también tuve la urgencia de copiar porque no estudié, o utilicé una aplicación, o pagué para que me matonen, cualquier cosa. Amiga, ¿y por qué vos copiáis y no nos permitís copiar? Porque no está bien, porque no está bien que haces. En caso que uno Sí, trabaje y no tenga tiempo. remoral sería eso. Vaya dando el otro. ¿Quién era ese para que lo saque de la clase? No puedo pasar clase en un rato, tengo que ir a ir reportar un ratito. A ver, nos habíamos quedado, aquí me sale que están entre diferencia de conjunto, operaciones, no, más arriba. Entonces, Más arriba, compañera. ya voy. Ahí nos quedamos. Aquí. Operaciones básicas entre conjuntos. Esto es clave para conjuntos. ¿Me esperan? 30 segundos, voy a ir corriendo. Claro. Ah, no, amiga. Escuchas. No estamos bajando No nada. estábamos más arriba. No, Más arriba no media hora estábamos, de estamos clase ahí. ahí. Más cerquita que estamos. Pero apaga tu micrófono. Pero voy a explicar de nuevo. Sí, por favor, pues, buenas noches. Pueden apagar su micrófono, por favor. Sí, por favor, apaguen su micrófono y déjense de escuchar al auxiliar. Por No, dos. nadie. De ser sucha por lo Estoy menos un viendo rato. Dicen. Ya. Esa táctica ya no funciona. Ahora, lo que vamos a repasar esto porque esto es lo que más se utiliza para conjuntos, son las operaciones básicas entre conjuntos. Tenemos a unión de conjuntos, que lo que tienen que saber ustedes es más que todo la teoría para poder aplicarlo en los ejercicios. Tenemos que la unión entre dos conjuntos se puede... Muy bien. ¿Se bajó tu volumen? ¿Y ahora? Sí, ahora. Ahora sí. Gracias. Ahora mejor. Ya. Sí. Ya, vamos a hacer de nuevo. La unión entre dos conjuntos dados puede ser A y B, cualquier ¿Se nombre bajó? de los conjuntos. Es, ¿por qué le dicen eso? Ya. Es un nuevo conjunto formado por los elementos de conjunto A y que pertenecen al conjunto B. Es decir, que la unión de dos conjuntos vienen a ser los elementos con primer conjunto y los elementos del segundo conjunto. Solo se los une, tal cual el nombre lo dice, unión. Ese es el más sencillito que todo el mundo lo puede realizar a la hora de hacer un conjunto. Dice entonces, intersección de conjuntos. Ojo aquí que pareciera ser lo mismo que unión, es diferente. Si la intersección entre dos conjuntos A y B, obviamente tienen que ser no vacíos, tienen que tener elementos, es un nuevo conjunto ya. Es un nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A y al conjunto B. Es decir, que son los elementos comunes. Para que ustedes me entiendan, vamos a hacer ejemplitos hacia abajo. Pero vamos a hacer, siempre que voy avanzando, me gusta hacer algunos ejemplos. Porque tenemos el conjunto A que va a ser igual a los números. Los conjuntos siempre se escriben con letra mayúscula. Va a ser igual a los números 1, 2 y 3. Y nuestro conjunto B va a ser igual, B con mayúscula, va a ser igual a 1, 3 y 9. ¿Ya? ¿Me van a comprar hamburguesa? ¿Me van a comprar hamburguesa? Ya, tengo hambre.
Se bajó solo, no se escucha. Así ahorita. Ya. Ya. Entonces, estábamos hablando que este es el conjunto A, conjunto B, ¿no? La intersección de los conjuntos, que es lo que habíamos dicho, intersección significa los elementos comunes, solo los elementos comunes. Entonces, tenemos aquí el conjunto A y el conjunto B. ¿Qué significan elementos comunes? Los elementos iguales. Entonces, si yo les digo a ustedes, A, vamos a ponerlo más aquícito, para que me entiendan, lo vamos a ampliar. Uy, ya no importa. A ver, lo voy a poner un poco más arriba. Ahí. Vamos a poner acá A y intersección. ¿Cómo puedo poner una intersección? Vamos a dibujarla porque no puedo hacerlo. Con verdecito. Ay. Dibujar esta acá. Bien chueco, pero se entiende. Ahí está. A intersección B. Acuérdense que la intersección, solo los elementos comunes, los elementos que son iguales, en el conjunto A y en el conjunto B. ¿Alguien me puede decir cuáles son los elementos comunes del conjunto A y el conjunto B? La 1 1 y y la 3. 3. 1 y el 3. Y 3. 1 y 3. Esto lo han llevado 1 en y el 3. CUP, ¿no? No hicimos Ya. como. Entonces, No. creo que sí, ya. Entonces seguro para un ingreso directo. Ya, entonces tenemos acá, eso es intersección, ¿no? Para que les quede claro, unión son los elementos de A y B. Si fuera unión aquí, tiene que poner los mismos elementos, pero sin repetir. O sea, tendría que ser 1, 2, 3, 9, ¿no? Entonces tenemos aquí que nuestros elementos en unión para un conjunto son los elementos del primer conjunto y del segundo conjunto. Intersección de conjunto son los elementos comunes del conjunto primero y el conjunto segundo. Solo los comunes, no todos. Creo que hasta ahí queda claro, o si alguien tiene duda ya saben que me pueden interrumpir, pero con preguntas que sean decentes. Ya. Bueno, tenemos entonces diferencia, vamos a darle un poquito más de zoom. Tenemos diferencia de entre dos conjuntos. Ojo aquí. La diferencia entre dos conjuntos A y B, no, que tienen, siempre los conjuntos tienen que ser vacíos para poder aplicar, porque si no es un conjunto vacío. Es un nuevo conjunto formado por todos los elementos que pertenecen al conjunto A, pero no pertenecen al conjunto B. Aquí normalmente las personas se chispan un poco más, ¿no? Entonces, para que les quede claro la diferencia entre dos conjuntos, es todo lo que está en el primer conjunto menos lo que está en el segundo conjunto. Vamos a hacer un ejemplo aquí para que me entiendan. Me gusta a mí hacer ejemplos cuando estoy enseñando. Vamos a poner que nuestro conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y nuestro conjunto B es igual a los elementos 2, 4, 6. ¿Ya? Ahora tenemos acá A menos B es igual a... Aquí esto es clave. Hay un alumno que quiere ingresar. Acuérdense que les había dicho que en una diferencia tienen que, en una diferencia de entre dos conjuntos, en este caso conjunto A y B, es todos los elementos que están en el primer conjunto menos los elementos que también están en el segundo conjunto. Es decir, vamos a hacer aquí para que me entiendan. Yo siempre lo hago de esta manera porque es más sencillo para mí. Tenemos 1. ¿Está 1 acá? No, se queda. Tenemos 2. Está 2 acá. Si está en el segundo conjunto, lo eliminan. Por eso es una diferencia, es una resta. Tenemos 3. ¿Hay 3 acá? No, se queda. 4. ¿Hay 4 acá? Sí, se va. Se va y se va. 5 acá. ¿Tenemos 5 en B? No, se queda. 6. ¿Se repite en B? Sí, está, entonces se va. Entonces, todo lo que está en todos los elementos que están dentro del conjunto A, pero si esos elementos, hay algún elemento que se repite en el conjunto B o en el segundo conjunto, se los borra. Esa es la diferencia.
Entonces, aquí vendría a ser nuestros elementos. ¿Cuáles son nuestros elementos entonces acá? ¿Alguien me dice? ¿Me dicta? 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Esos son los que... Está bien. Se cortó su audio. Está bien. 100. Ese es nuestro resultado. Todo está yendo bien por conjunto. ¡Qué belleza! Así sí me gusta que esté. Ya. Y tenemos, por último, la diferencia simétrica entre dos conjuntos. La diferencia simétrica entre dos conjuntos, A y B, es el conjunto formado por la unión entre los conjuntos que solo pertenecen al conjunto A y los elementos que solo pertenecen al conjunto B. Hay dos en sala de espera. Es decir, para que ustedes puedan aplicar diferencia simétrica, tienen que aplicar esta relación. Una diferencia simétrica es, por ejemplo, aquí puede estar el conjunto, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes no digan que todo el tiempo es A y B, porque entonces tienen que expresarlo como primer conjunto y segundo conjunto. BC, ¿ya? B, diferencia simétrica de C. Entonces lo que tenemos que hacer acá es directamente reemplazar. Esto es una fórmula general, ustedes le pueden poner cualquier nombre al conjunto. Yo le puedo dar 4 conjuntos y con eso tienen que trabajar. Quiero hacerlo así para que ustedes entiendan que no siempre va a ser conjunto A y B. Al conjunto se le puede poner cualquier nombre de letra mayúscula, cualquier sea. ¿Quieren entrar? Vamos a ver. Entonces, ustedes, pero cuando les pida diferencia simétrica en cualquier conjunto, ustedes lo que tienen que aplicar es la diferencia normal, no simétrica, la diferencia de primer conjunto menos el segundo conjunto, uniendo la diferencia del primer conjunto con del segundo conjunto con el primer conjunto. O sea, la diferencia, unión a la inversa de esa indiferencia. Es tal cual. Y recién eso va a ser su diferencia simétrica. No pueden hallarlo de otra manera, porque es la fórmula general de conjunto con diferencia simétrica, pero no lleva mucho, porque directamente le pueden poner esta relación, ¿no? Es solo reemplazar. Igual vamos a hacer ejemplos para que les quede clarito. Vamos a seguir avanzando. Tenemos aquí unos ejemplos de los conjuntos. Tenemos universo del 1 al 7. Nuestro conjunto A del 1 al 5 sin el 3. Conjunto B 2, 4, 6. Y conjunto C 2, 3, 4, 7. Se pide hallar A unión B. Tenemos A 1, 2, 4, 5. Y unión B 2, 4, 6. Unimos 1, 1, 2, 2, 4, 4, 5, 5. Tenemos 2, 4 y 6. Aquí sale muy de bajito, ¿no? Se fue muy arriba. Así es. ¡Oh! Perdón, estoy con voz de hace rato, me viene rato. Ya. Tenemos A, 1, 2, 4, 5 y B, 2, 4, 6. Unimos los elementos, acuérdense que en unión es todos los elementos del primer conjunto y todos los elementos del segundo conjunto. Entonces tenemos 1, 2, 4, 5 y 6. Ahí nadie se pierde. Intersección. Intersección del conjunto A con el conjunto B. Intersección que eran los elementos comunes. Tenemos 1, ¿es común con el segundo conjunto? No, no es común. 2, ¿es común? Sí es común, se anota. 4, ¿es común? Sí es común, se anota. 5, ¿es común? No. El 6 no tiene común tampoco. Entonces nuestra A intersección B es 2 y 4. Tenemos nuestro ejercicio C que dice A diferencia de B. Acuérdense qué diferencia era. Mire, para que ustedes se den cuenta, tan sencillo es hacerlo con estas líneas. Yo siempre lo hago las líneas súper delgaditas para que se entienda. Por ejemplo, cuando hago un práctico y me dice A diferencia de B, tenemos A1. Acuérdense que una diferencia era todo lo que está en el primer conjunto menos lo que está en el segundo. Tenemos todo esto en nuestro conjunto, ¿no? Hay que restarle lo que está en el segundo. ¿El 1 está en el segundo? No, no se resta. ¿El 2 está en el segundo? Sí, se resta porque está en el segundo. ¿El 4 está en el segundo? Sí, se resta porque está en el segundo. ¿El 5 está en el segundo? No. O sea, ahí queda en nuestro conjunto, nuestro resultado viene a ser 1 y 5. Es clave esto, porque a veces uno se chispa, entonces es más sencillo hacer una resta tal cual. Si se corta, volvemos a ingresar ya, pero no creo que me interrumpa. Yo lo voy a cortar y volvemos a entrar al mismo link.
Bueno, tenemos entonces nuestro inciso D que dice B menos A. No vayan a pensar que es el mismo resultado. Nunca vayan a pensar, nunca en su vida piensen eso. Tienen que realizar el mismo procedimiento. Primer conjunto es B, segundo conjunto A. Es todo lo que está en el primer conjunto menos el segundo conjunto. El 2 se repite en el segundo conjunto. Sí, se elimina. Sí. El 4 se repite en el segundo conjunto. ¿Lo ven que sí se repite? Cuando se repite en el segundo conjunto en cualquier diferencia, se tiene que eliminar sí o sí. Y nuestro resultado viene a ser 6. B menos A es igual a 6. Entonces, vamos al inciso. Ay, Dios mío, sueño. Inciso E. Dice A diferencia simétrica de B. Acuérdense que para hacer la diferencia simétrica, ustedes lo que tienen que hacer es A diferencia de B unión B diferencia de A. O sea, la diferencia del primer y segundo conjunto unión a la inversa de esa diferencia. O sea, solo cambian el orden. Tenemos aquí ya resultados anteriormente. Tenemos que A menos B es 1 y 5 y B menos A es 6. ¿No? ¿Se acuerdan? Ya lo teníamos resuelto. Si no, tendríamos que resolverlo paso a paso. Pero si ustedes no tienen estos resultados, tienen que volver a hacerlos y son este mismo procedimiento. Volumen. Ya, perdón. Entonces tenemos acá que A menos B es 1 y 5 porque tenemos ya nuestro resultado acá. Y B menos A es igual a 6. Entonces tenemos A diferencia simétrica de B. Tenemos que cuando es A diferencia simétrica tenemos la diferencia del primer con el segundo conjunto unión la diferencia del segundo con el primer conjunto. Unimos los elementos 1, 5 y 6 y ya está. Tan sencillo como ganarle a Oriente. Bueno, tenemos el inciso F que dice ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? La apoyo, compañera. Ahí Diga sí le voy a Oriente. poner 100 a que me apoye. Problema. Aquí C Salvatierra, complemento. Eduardo. Tenemos C complemento y complemento. ¿Alguien se acuerda cómo se define el complemento de cualquier conjunto? ¿Alguien? ¿Algún voluntario que me diga qué es complemento? Son los elementos que faltan a ese conjunto para llegar a ser el universo. Perfecto, perfecto. Está tal cual. Nosotros tenemos aquí nuestro conjunto C, que es 2, 3, 4, 7. Dice C complemento. Entonces hay que ver qué elementos le faltan a C para que sea el universo. Eso es un complemento. Un detallito, chicos, para que ustedes se guíen, ¿no? Cuando ustedes tengan un conjunto de complemento, viene a ser el mismo conjunto. Es como que un tip, ¿no? Por ejemplo, aquí, si dice A complemento y elevado al complemento, es el mismo A. Es como que si se simplificaran, ¿no? En este caso lo vamos a resolver paso a paso. Igual si tienen duda lo pueden hacer, le va a salir lo mismo. Bueno, tenemos acá nuestro universo que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestro conjunto C es 2, 3, 4, 7. Su compañera misma dijo que complemento significa lo que le falta a C para llegar a ser el universo. ¿Qué elementos le faltan a C para ser el universo? Tenemos... Uno. Le falta el 1, Uno. tenemos Sí. 2, 3, 4, le falta el 1, el 5 5 y el 6. Exacto, son esos números los que le faltan para que pueda ser igual al universo. Entonces nuestro complemento es 1, 5 y 6. Pero ahora dice complemento de 1, 5 y 6. De ese complemento hay que sacar otro complemento. Tenemos que ver entonces qué elementos le faltan a 1, 5 y 6 para hacer el universo. Tenemos el 1, falta el 2, el 3, el 4 y el 7. Entonces es nuestro complemento en el conjunto C. Si se dieron cuenta es el mismo conjunto. Por eso cuando es complemento y complemento se los eliminan. Si solo está un conjunto elevado al doble complemento. Se simplifica, ¿no? Bueno, tenemos entonces acá B intersección C
y todo eso complemento. En este caso tenemos que resolver primero lo que está dentro del paréntesis. Tenemos que B es 2, 4, 6 y C es igual a 2, 3, 4, 7. ¿Alguien se acuerda qué significaba intersección entre dos conjuntos? Elementos comunes. Los elementos comunes. Elemento Tenemos común. 2, 4, 6 y 2, 3, 4, 7. ¿Cuáles son los elementos comunes de B y de C? 2 y 4. 2 y 4. 2 y 4. Tenemos entonces que nuestra intersección entre B y C son los elementos 2 y 4. Y nuestro universo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos dice que hay que sacar el complemento de B intersección C. ¿Qué era complemento? Su compañera nos los acaba de recordar hace un rato. El elemento Los para elementos que- para que sean el universo. Los elementos que le faltan para que sea el universo. Tenemos 2 y 4. ¿Qué elementos le faltan a 2 y 4 para que sea el universo? El 1, el 3, el 5, el 6 y el 7. Está todo entendido. ¿Alguien que no lo entienda de acá algo? Para que hagamos el último ejercicio. Si no lo entienden, yo vuelvo a repetir. ¿Todo claro? ¿Alguien? Todo está bien, gracias. Ya. Bueno. El inciso H dice A unión C. ¿Qué era unión? Unir ¿Hola? todos los elementos. Exacto, Uniendo unir dos todos los elementos. Tenemos A unión C. A es igual a 1, 2, 4 y 5. Y C es igual a los elementos 2, 3, 4, 7. Hay que unir los elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Ahora dice complemento de A unión C. Entonces significa que a estos elementos, ¿qué elementos le faltan para hacer el universo? Tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 7 y falta el 6. Sí. Entonces nuestro resultado es tan sencillo que deberíamos saltar este tema para ustedes que son unos cracks. No, está bien. Bueno, esta fue, creo que la tarea que les había dejado el ingeniero, ¿no? La clasificación de los conjuntos numéricos. Sí. ¿Alguien investigó? Sí. ¿Todos investigaron o algunos no hicieron la tarea? Ah, ya hizo por Y eso. investigamos. Que no mandaron Mm. el enlace. Vamos a ver. Vamos a ver, entonces vamos a ir haciendo un recordatorio, porque esto es pura teoría. Sí se utiliza, pero ya deberían sabérselo de memoria. Clasificación de los conjuntos numéricos. Los conjuntos numéricos se clasifican en números naturales, números enteros, números fraccionarios, números racionales, los números irracionales y los números reales. Los imaginarios se los utiliza bastante en conjunto, pero es bueno aprendérselo, ¿no? Porque está dentro de los conjuntos numéricos. Y tenemos también los números complejos, que son todos los números habidos y por haber. Vamos a ir entonces uno por uno. Vamos a empezar desde los principales. Los números naturales se los representan con este símbolo de una N que pareciera que está de negrita, pero tiene un doble línea. Son el conjunto de todos los primeros números que aprendimos a contar, que a su vez también son conocidos como enteros positivos, es decir, son todos los números positivos sin tomar en cuenta el cero. Los números enteros se representan por la simbología de una letra Z, que también parece negrilla, pero solo tiene doble línea. Es el conjunto formado por todos los números naturales o los números enteros positivos unidos a los números enteros negativos, más el 0. Aquí sí se incluye el 0. Ahorita vamos a ir viendo por qué cada uno tiene su nombre, ¿no? Porque se lo utiliza bastante conjunto. Números fraccionarios. Los números fraccionarios se representan por la letra F. Son aquellos números que se pueden expresar como una fracción de dos números enteros, donde el numerador es menor que el denominador y además el denominador es distinto de 0. Acuérdense, el numerador menor que el denominador. Tenemos aquí unos ejemplos. Un medio es el numerador menor al del denominador. Luego aquí